Saludos cordiales, mi nombre es Narumi Sayuri Cabrera Piscoya, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la prestigiosa Universidad Señor de Zipac. A continuación les daré explicación de mi producto académico final, que trata sobre el tema de cálculo de áreas y volúmenes aplicando integrales definidas. Para empezar vamos a hablar sobre integrales. En términos propios de la matemática, a lo que se refiere la integración es un concepto originario del cálculo para el análisis matemático. En síntesis, una integral se trata de una generalización de la suma de infinitos humanos extremadamente pequeños, es decir, es una suma continua. Busca estudiar los cambios de variables, los métodos de integración, los volúmenes de sólidos de revolución, definir los procesos y los tipos de integral. Con respecto a los tipos de integrales tenemos dos muy conocidos, la integral indefinida y la integral definida. La integral indefinida nos dice que corresponde al conjunto de funciones primitivas de una función, el cual no es más que la suma entre las primitivas y la constante de integración. En cambio, la integral definida tiene la particularidad de ser calculadas en un intervalo definido de la función. Una integral definida representa el área que delimita una función graficada en un plano cartesiano. Asimismo, la integral definida nos dice lo siguiente: sea f una función continua en a y b y sea f una antiderivada de f, entonces nos da la siguiente fórmula. La integral de a b en función de x diferencial de x es igual a la antiderivada de b menos la antiderivada de a. Dentro del tema de la integral definida también tenemos uno muy conocido que es volumen de un sólido. Un volumen de un sólido de revolución se conforma de la suma infinita de franjas unitarias de volumen y se genera haciendo girar una función alrededor del eje, como podemos ver en el mapa. Para hallar el volumen de sólidos necesitamos algunos métodos, entre ellos tenemos el método del disco, que nos dice si f de x es continua y no negativa en a, b, entonces el sólido de revolución obtenido al rotar la región alrededor del eje x tiene un volumen dado de volumen es igual a pi integral de a b en función de x al cuadrado diferencial de x, que es igual a pi integral de a b y al cuadrado diferencial de x, en la cual la diferencial del volumen es igual a pi función de x elevado al cuadrado diferencial de x. Y la fórmula del método del disco nos quedaría como integral de a b pi por pi función de x al cuadrado diferencial de x. Esa sería la fórmula para el método del disco. Y con respecto al método de la corteza cilíndrica nos dice, si una función f continua en a, b, tal que a es mayor a 0 y la función de x mayor a 0, pertenece a b, entonces el volumen del sólido de revolución alrededor del eje y, la región determinada por la curva f, eje y, las rectas x es igual a a y x es igual a b, se calculará de la siguiente manera. Volumen es igual a 2pi por la integral de a b por x por la función de x diferencial de y. A continuación daré resolución al ejercicio número 1 de mi producto académico final. Problema 1. Dice, grafica y calcula el volumen del sólido generado al hacer girar alrededor de la recta y es igual a menos 1 la región del primer cuadrante limitada por las parábolas 3x al cuadrado menos 16y más 48 igual a 0, x al cuadrado menos 16y más 80 y x es igual a 0. Paso 1. Primero despejamos las parábolas para hallar las vértices. Por ende, la parábola 1 que tenemos que es 3x al cuadrado menos 16y más 48 igual a 0. Despejando, nos queda 3x al cuadrado es igual a 16y menos 48. 3x al cuadrado es igual a 16 entre paréntesis y menos 3. X al cuadrado es igual a 16 sobre 3, ya que el 3 pasa a dividir. Y entre paréntesis y menos 3. Cuando x al cuadrado es igual a 0, entonces x va a valer 0. Y cuando y menos 3 es igual a 0, y es igual a 3. Entonces ya tenemos la primera vértice de la primera parábola, que es de 0,3, ¿no? 0,3. Para la parábola número 2, x al cuadrado menos 16y más 80 es igual a 0. Despejamos, que nos estaría quedando x al cuadrado es igual a 16y menos 48. X al cuadrado es igual a 16 entre paréntesis y menos 5. Cuando x al cuadrado es igual a 0, x valdrá 0. Y cuando y menos 5 es igual a 0, y valdrá 5.
Paso 2, vamos a igualar para hallar la intersección de las parábolas. En este caso, 3x al cuadrado menos 16y más 48 es igual a 0, que vendría a ser la primera parábola. Nos va a quedar de la siguiente manera: y es igual a 3x al cuadrado más 48 sobre 16. Y para la segunda parábola, que es x al cuadrado menos 16y más 80 es igual a 0, nos va a quedar de la siguiente manera: y es igual a x al cuadrado más 80 sobre 16. Ahora vamos a interceptar estas dos ecuaciones, las cuales nos queda de la siguiente manera: 3x al cuadrado más 48 sobre 16 igual a x al cuadrado más 80 sobre 16. Ahora, la segunda parábola vamos a pasarlo al primer miembro y todo ello lo vamos a igualar a 0. Por ende, 3x al cuadrado más 48 sobre 16 menos x al cuadrado menos 80 sobre 16. Lo cual nos va a resultar 3x al cuadrado más 48 menos x al cuadrado menos 80 sobre 16 igual a 0. Entonces, el 16 pasa a multiplicar a 0, entonces queda como 0. Y nos queda 3x al cuadrado más 48 menos x al cuadrado menos 80, que es igual a 0. Entonces tenemos 2x al cuadrado menos 32, que es igual a 0. 2x al cuadrado es igual a 32. X al cuadrado es igual a 32 entre 2, ya que el 2 pasa a dividir. Nos queda x al cuadrado es igual a 16. Entonces x igual a raíz de 16 y nos va a quedar x es igual a positivo negativo 4. Como ya habíamos realizado la intersección de las parábolas y ya tenemos x que es a positivo negativo 4, entonces para y solamente nos quedaría reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y lo vamos a hacer en la segunda, que es x al cuadrado más 80 sobre 16. Entonces, reemplazando el número 4 de los positivos, ya que nos piden en la primer cuadrante, entonces 4 al cuadrado más 80 sobre 16 es igual a y. 4 al cuadrado es 16 más 80 sobre 16, entonces 80 más 16 es 96 entre 16, nos quedaría así. Ya tenemos la intersección de la parábola, que va a ser x4 y6. El paso 3 es graficar. En este caso hemos utilizado el programa GeoGebra, en la cual nos ha permitido graficarlo de manera más sencilla. Aquí podemos observar la ecuación número 1, que sería la parábola número 1, la parábola número 2 y la número 3. También tenemos la recta que era y es igual a menos 1, en donde se dará el giro del sólido. Como paso 4 vamos a calcular la raíz 1 y la raíz 2. Entonces, como raíz 1 tenemos que x al cuadrado más 80 sobre 16 va a ser igual a x al cuadrado sobre 16 más 5, pero se le va a sumar más 1, lo cual nos quedaría x al cuadrado sobre 16 más 6, ya que nos están pidiendo que gire en torno a la recta y es igual a menos 1. Igual con la raíz 2, que es igual a 3x al cuadrado más 48 sobre 16, que es igual a 3x al cuadrado sobre 16 más 3 más 1. Esto va a ser igual a 3x al cuadrado más 16 más 4. Entonces, ya teniendo estos dos resultados, vamos a hallar el volumen del sólido, por ende vamos a aplicar uno de los métodos mostrados anteriormente. En este caso yo voy a aplicar el método del disco, que su fórmula es la siguiente cuando se trabaja con dos funciones. Ahora vamos a reemplazar los valores sin contexto. Volumen es igual a pi por la integral de 0 a 4, que serían los límites. Abrimos el corchete entre paréntesis x al cuadrado sobre 16 más 6, cerramos paréntesis, todo eso elevado al cuadrado, menos abrimos paréntesis 3x al cuadrado sobre 16 más 4, cerramos paréntesis, todo eso elevado al cuadrado, cerramos corchete por la diferencial de x. Ahora, para seguir trabajando vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la del binomio al cuadrado. Entonces tomaremos que el primer término es a y el segundo es b. Entonces, volumen es igual a pi por la integral de 0 a 4 entre corchetes x a la cuarta sobre 256 más 2 veces o 2 por x al cuadrado sobre 16 por 6 más 36. ¿Cómo nos da esto? Es por la siguiente situación. La fórmula del binomio al cuadrado nos dice que a más b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, como dije al principio, vamos a tomar que el primer término es a y el segundo término es b. Por ende, aplicándolo con la fórmula del binomio al cuadrado nos sale lo siguiente: x al cuadrado sobre 16 elevado al cuadrado nos va a dar x a la cuarta sobre 256 más, nos dice 2 veces a por b, entonces 2 por x al cuadrado sobre 16 que multiplica a b, que sería el segundo término, que sería 6.
más 36 porque nos dice que es b al cuadrado, entonces el segundo término vendría a ser b, 6 al cuadrado nos daría 36. Igualmente lo aplicamos en la siguiente, menos, entre paréntesis, 9x al cuadrado sobre 256 más 2 por 3x al cuadrado sobre 16 por 4 más 16. Cerramos paréntesis, también cerramos el corchete por la diferencial de x. Volumen es igual a pi por la integral de 0 a 4. Abrimos corchetes, x a la cuarta sobre 256 más 3x al cuadrado sobre 4 más 36 menos 9x a la cuarta sobre 256 menos 6x al cuadrado sobre 4 menos 16. Cerramos corchetes por la diferencial de x. Aquí cambiamos los signos por el motivo de que estamos multiplicando el menos de la fórmula, ¿no? Continuamos. Volumen es igual a pi por la integral de 0 a 4. Abrimos corchetes, menos x a la cuarta sobre 32 menos 3x al cuadrado sobre 4 más 20 por la diferencial de x. ¿Cómo nos dan esos resultados? De la siguiente forma. Vamos a restar 9x a la cuarta sobre 256 menos x a la cuarta sobre 256, que nos va a dar 8x cuarta sobre 256, pero sacando la octava nos queda como x a la cuarta sobre 32, menos 3x al cuadrado sobre 4 porque tenemos 6x al cuadrado sobre 4 menos 3x al cuadrado sobre 4, nos queda 3x al cuadrado sobre 4. Y el 20 es por el 36 menos 16 nos da 20. Volumen es igual a pi entre corchetes menos x a la quinta sobre 160 menos x al cubo sobre 4 más 20x. Cerramos corchetes y colocamos las 24, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dieron los resultados dentro del corchete? Eso fue por lo anterior, de menos x a la cuarta sobre 32 menos 3x al cuadrado sobre 4 más 20. Integramos eso, nos va a dar menos x a la quinta sobre 160, menos x al cubo sobre 4, más 20x. Ahora, lo único que nos faltaría es reemplazar la x con 4. Entonces, volumen es igual a pi, entre paréntesis, menos 4 a la quinta sobre 160, menos 4 al cubo sobre 4, más 20 por 4. Cerramos paréntesis. Entonces, volumen va a ser igual a pi, entre paréntesis, menos 4 a la quinta nos da 24 sobre 160, menos 4 al cubo, 64 sobre 4, más 20 por 4, que sería 80. El volumen es igual a pi, entre paréntesis, menos 32 quintos, menos 16, más 80. Cerramos paréntesis. El volumen va a ser igual a pi, abrimos paréntesis, el mínimo común múltiplo, ya que se va a entender que debajo de 16 y 80 es como subir un 1, entonces el mínimo común múltiplo de todo ello es 5, entonces 5 entre 5 va a dar a 1, por 32 nos va a dar negativo 32, 5 entre 1 a 5, por 16 nos da menos 80 y 5 entre 1 a 5, por 80 nos da 400. Entonces el volumen es igual a, el volumen nos va a quedar igual a 288 sobre 5 pi unidades cúbicas. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que la integral definida es un tema de suma importancia, pues sus aplicaciones tienen alcances muy fundamentales en diferentes ramas y en la resolución de problemas que tienen que ver mucho con el cálculo y las matemáticas. Como segunda conclusión, tenemos también que la integral nos permite ver de manera más sencilla los diferentes volúmenes de un sólido de revolución, así como también nos permite utilizar diferentes métodos enseñados en las clases virtuales. Como tercera conclusión, puedo concluir que el método del disco que utilicé en el ejercicio fue más sencillo, el cual me permitió calcular el volumen del sólido que se generó en el eje TAP. Gracias.